ecosistema de manglar elaborado en el área de Isla Caleta, provincia de Colón. Como objetivo general de esta ponencia está el de evaluar el grado de eficiencia de la técnica del bambú en la restauración de una parcela experimental en el área de Isla Caleta. Como objetivos específicos tenemos el de identificar los diversos criterios ambientales que debemos tener en cuenta al momento de realizar una restauración de una parcela de manglar. Intentar obtener un 80% de supervivencia de los propágulos de mangle rojo en la parcela de estudio. Determinar el costo monetario aproximado por metro cuadrado de la técnica citada en la zona de estudio. Y por último, calcular el valor económico de un servicio ambiental que nos proporcionaría nuestra parcela de estudio. Esta ponencia fue dividida en 4 capítulos. El capítulo 1 habla de los antecedentes. El capítulo 2, materiales y métodos. Capítulo 3, resultados y discusión. Capítulo 4, conclusión y recomendaciones. Empezamos con el capítulo 1, antecedentes. Las áreas de manglar están disminuyendo rápidamente en casi todas las regiones del mundo por las diferentes actividades antropogénicas. Actividades como la tala indiscriminada para obtener la madera de los mangles. También el aumento desmedido de la población en las zonas costeras. También tenemos la construcción de puertos, represas, el desarrollo industrial que provoca la baja cobertura en estos ecosistemas. Se estima que el 50% de todos los manglares han sido destruidos a partir de la segunda mitad del siglo XX a una tasa de 2.1% por año a partir de 1980. En América esta tasa es más alta, ya que se sitúa en el 3.6% por año. Nuestro país no escapa a la realidad, pues también ha ido disminuyendo la cobertura al transcurrir los años. Se estima que actualmente hay un 2.3% de la superficie total del país, un 5.2% del área total de bosques. Mas, sin embargo, estos valores eran superiores años atrás. En 1969 fueron estimadas 3.600 kilómetros cuadrados de áreas de manglar. 40 años después, en el año 2009, nos encontramos con 1.600 kilómetros cuadrados. Los manglares están en peligro y es necesario realizar acciones urgentes, inmediatas, como la reforestación o restauración de áreas que han sido impactadas negativamente por el hombre y evitar que las que ya existen se sigan degradando. Dicho esto, podemos ver gráficamente un ejemplo de aquí en Colón, cómo estaba el área de Franklin, Cuatro Altos y Cristóbal para el año 2004. Ustedes pueden ver, bueno, no se nota mucho por el tema de la claridad, pero si ustedes se fijan en mi área, una pequeña laguna que se encontraba por aquí. Ahora miren qué ha pasado hoy día. Hello, aquí tenemos el resultado de la actividad antropogénica. Cómo se ha invadido el terreno que correspondía a los manglares. Casi no queda nada prácticamente. Aquí, en la diapositiva anterior, estaba este espacio ocupado por manglar y aquí hay una bodega que ocupa ese espacio. Y miren la franja aquí. Es ahí donde nosotros tenemos que también pensar qué estamos haciendo con nuestros ecosistemas y con nuestros recursos marinos costeros. Panamá tiene la ventaja de poseer grandes cuerpos de agua, de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, las cuales en el Atlántico solamente hay un 3% de incidencia y en el Pacífico un 97%. Podemos ver aquí en las franjas en color amarillo donde hay cobertura de estos ecosistemas. Tenemos cobertura en Chiriquí, en Veraguas, en la península de Azuero, en Los Santos, Herrera, la provincia de Panamá, en Darién. En la parte norte del país, en Bocas del Toro,
nuestra querida provincia y en las costas de San Blas. Panamá tiene el privilegio de poseer 11 de las 65 especies de manglar a nivel del continente americano, por lo que es necesario aprovechar esta cantidad importante en el mundo para poder sacarle provecho a todos los beneficios que nos ofrecen los manglares, que les detallaré más adelante. Ahora, ¿por qué son importantes los manglares? Hablamos de la pérdida de cobertura y hablamos, pero ¿por qué son importantes? Vamos a empezar por definir qué es un manglar. Un manglar es un ecosistema conformado por árboles, arbustos, palmeras, algunos helechos, donde el principal integrante es el árbol de mangle. Una de las características es que es muy tolerante a la sal. Se encuentra en la desembocadura de los ríos y también se encuentra en la zona de transición entre el continente y los océanos. Su nombre proviene de la lengua guaraní, que significa árbol torcido, por la forma característica como si estuviera chueco, como ustedes pueden ver a veces, ¿no? Está ahí. Sus frutos son llamados propágulos, tienen forma de lanza, estos pueden crecer hasta unos 32 centímetros de largo, estos caen al mar hasta que puedan encontrar un lugar donde desarrollarse, y también el desarrollo de estos ecosistemas promueve la biodiversidad del lugar. Es importante que estos ecosistemas son muy importantes en la biodiversidad del sitio. ¿Sabe por qué? Porque ahí llegan muchos peces a alimentarse, a buscar refugio, muchas aves también vienen a anidar, y muchas clases de moluscos, crustáceos, una gran vida se encuentra en estos ecosistemas. Ahora entramos a lo que es la importancia. El papel de estos ecosistemas se centra en la mitigación del cambio climático, pues los manglares absorben el dióxido de carbono proveniente de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Los derivados del petróleo, gasolina, diésel, carbón, madera. Ayudan a la producción de oxígeno, humedecen la atmósfera para poder enfriar el ambiente de manera natural. El cambio climático, como dice su nombre, es un cambio drástico en el clima. Debido a las actividades antropogénicas que nosotros hacemos, generan una especie de gases, los gases de efecto invernadero, y transforman la composición de la atmósfera, provocando los famosos tsunamis, huracanes, lluvias demasiado, no recuerdo el nombre, huracanes, tormentas, todo lo que tenga que ver con este tipo de fenómenos. Recuerden a Dorian, que pasó hace un par de semanas en el área de las Bahamas. Eso fue un efecto del cambio climático. El término cambio climático fue acuñado por la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Panamá, nuestro país, firma esta convención en 1993 y en 1995 fue ratificada. Dicho esto, de la emisión de los gases de efecto invernadero, podemos encontrar que Panamá no emite significativamente gases de efecto invernadero, como sí lo hacen los países que componen la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur. Ellos emiten desde la década de 1950 a 2011, han emitido 56.94% de toneladas métricas de dióxido de carbono. Panamá, al ser un país pequeño, no representa una gran emisión, pero sí es susceptible a los efectos del cambio climático. Por eso es importante preservar este tipo de ecosistemas. Recursos y servicios provenientes de los manglares. Aparte de la protección que nos brindan estos ecosistemas, ya que ellos funcionan también como un cerco ecológico, la cual evita que pueda avanzar el agua, evitando la erosión costera. Si ustedes saben que Colón está construido, especialmente el casco, sobre arrecifes coralinos, estamos a nivel del mar. Si desaparecemos los pocos manglares que quedan, que usted piensa que pasará con Colón en un lapso de 50 años o menos. Colón estaría totalmente inundado, seríamos Venecia. Pero le echamos la culpa a los gobiernos que no hacen nada por la provincia. Pero el tema empieza con uno mismo.
evitando talar, destruir estos ecosistemas. Y no solo eso, el depositar basura en lugares inapropiados, latas de cerveza mientras manejas. Esto también contribuye a que estos ecosistemas disminuyan su cobertura. Los recursos que tenemos también de los manglares son la madera, siembra y ganadería, leña y carbón, hojas, pesquerías y taninos. Protección contra inundaciones y tormentas, captura de sedimentos. El día martes yo estuve exponiendo en el Foro de los Océanos la importancia de la captura de los sedimentos por parte de los manglares, ya que ellos funcionan como filtro biológico para evitar que lleguen impurezas al océano, porque si llegan al océano, ¿qué pasa con los arrecifes de coral y el pasto marino? Esos son lugares donde se almacena una gran biodiversidad. Y los arrecifes coralinos necesitan luz y una temperatura adecuada para mantener esa biodiversidad. Si no existieran estos filtros biológicos, tuviéramos un problema serio de biodiversidad y estuviéramos afectando el medio ambiente. Sumidero de residuos químicos, aguas negras y desechos sólidos. No sé si algunos, bueno, aquí hay muchos jóvenes, pero las personas que ya tienen un poco de edad más avanzada, con respeto. En 1986 ocurrió un derrame en Valle de las Minas, ¿verdad? La capacidad de absorción de estos ecosistemas ayudó que al pasar los años se pudiera recuperar en parte lo que era el ecosistema. Para que ustedes entiendan la capacidad de estos ecosistemas, que es muy importante. Regulación del clima local, recreación, educación e investigación, ya que con estos ecosistemas también podemos aprender y podemos incentivar a demás personas para que cuiden el ambiente. Existen varias técnicas de siembra de mangle. Tenemos la técnica de la siembra directa, donde el propágulo, como les comenté, el propágulo es semilla del mangle, se entierra directamente en el sustrato. La principal desventaja es como está sembrado directamente al sustrato, puede ser devorado por crustáceos o puede ser arrastrado por las corrientes. Tenemos la técnica de Bozar, que utiliza una estaca de madera, se amarra con cinta biodegradable 4 plántulas de mangle rojo y se entierran en superficies que no tengan mucha energía por parte de las mareas. Y la técnica de la encapsulada de relay, que es la técnica que utiliza un tubo de PVC para poder proteger la planta durante su desarrollo y crecimiento. Emulando esta técnica fue que nos surgió la idea de hacer una reforestación experimental en el área de La Galeta utilizando el bambú, porque el bambú es biodegradable. Marco legal. Panamá ha adecuado leyes a favor de la naturaleza, especialmente con la área de manglar. Tenemos la ley 6 de 1989 que aprueba la Convención Ramsar de humedales de importancia internacional, donde Panamá estaría preservando de manera prioritaria estos ecosistemas, como por ejemplo San Ponsac en Bocas del Toro, el Golfo de Montijo, el Golfo de Panamá, Punta Patillo. La ley 41 de 1998, en su artículo 95, dice que se dará prioridad de conservación a ecosistemas que contengan la mayor diversidad biológica y de producción, como los manglares. La ley 44 del 2006, que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, que entre sus principales funciones está de administrar los recursos marinos costeros, entre esos el manglar. Tenemos la ley 8 del 27 de marzo del 2015, donde se eleva la Autoridad Nacional del Ambiente a categoría de ministerio y en donde ella se hacen nuevas estrategias para poder mitigar y aumentar la resiliencia del cambio climático con el país. Y el decreto número 20 del 28 de marzo de 2019, que aprueba una estrategia nacional público-privada, alianza por 1 millón de hectáreas reforestadas en un periodo de 20 años. Capítulo 2, materiales y métodos. Como les había comentado, una de las ideas que se implementaron fue utilizar el bambú como eje o soporte del propágulo
durante su crecimiento, emulando la técnica de la encapsulada de relay. También tuvimos la idea de utilizar el mangle rojo, el Rhizophoras mangle, su nombre científico, ya que es una de las especies que más hay en nuestro país y una de las especies mejor adaptadas por su capacidad de soportar altas salinidades y por utilizar sus raíces en forma de zanco que lo ayudan a estabilizarse en terrenos lodosos. Intentar obtener al menos 80% de supervivencia de los propágulos de mangle rojo a lo largo de la investigación. El periodo de investigación lo realizamos en 14 meses, en donde los primeros meses, los primeros 75 días fueron para aclimatar el propágulo a través de un vivero, 12 meses después para sembrarlos y tomar sus datos de crecimiento, desarrollo de hoja, de crecimiento de tallo, y la última medición que se hizo fue el día 15 de mayo de 2016. El área de estudio es conocido como el campo de antenas de Isla Caleta. Muchos aquí me imagino que han ido por allá, lo conocen. Esta instalación fue creada por los gringos por allá por el año 1925. Básicamente fue construida para monitorear los países que estaban en conflicto, que era la Segunda Guerra Mundial, y también servir como la primera barrera de defensa para el canal de Panamá, porque recuerden que el canal para ese tiempo era de los gringos. Fue revertido a manos panameñas en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter en 1999 bajo el rango de paisaje protegido. Criterios identificados al momento de realizar la restauración experimental. Identificamos muchos criterios, pero vamos a tomar los más importantes, ¿no? Cuando realizamos la siembra de los propágulos, lo hicimos en la transición entre la época de sol o época de verano y la entrada de la lluvia, más o menos para el mes de mayo fue esto. Ese juego o esa transición nos ayudó a que el propágulo pudiera desarrollarse de la mejor manera, pudiera responder, porque ya tenía el sol en una parte y tenía el suelo fangoso, lo cual propicia los nutrientes para el mango. También el suelo con nutrientes, le comenté hace un ratito, que estos suelos mantienen una gran cantidad de nutrientes para la cual los propágulos no iban a pelear o iban a competir por la obtención de los mismos. Y también en el periodo de las mareas se construyó o se hizo una especie de canales para que los cuerpos de agua pudieran pasar entre los propágulos y quedaran más o menos inundados, y así aprovechar este periodo de mareas, ¿no? Al hacer un proyecto de investigación, nosotros solicitamos los respectivos permisos a la ANAM para la recolecta de los propágulos. Los árboles padres se encontraban justo cerca del área de reforestación. Tomamos los propágulos que tenían la mejor consistencia física, nos basamos en su color, en su salud, si no estuvieran mordidos por algún tipo de gusano o algún tipo de molusco crustáceo, ¿no? Y todos fueron traídos de ese mismo área para evitar traer otros que pudieran retrasar el crecimiento, ¿no? Y no contaminar el experimento. Establecimos un vivero cercano al área de reforestación, esto con el sentido de que el propágulo pudiera adaptarse de mejor manera, es decir, aclimatándolo. Este proceso duró aproximadamente 75 días, ¿verdad? Se construyó de madera, fue cubierto con malla serrana al 50%, tiene una dimensión de 48 metros cuadrados y tiene capacidad de albergar 2.500 plantones. Esto se hizo con la visión de que posteriormente se iba a hacer una reforestación masiva del área como compromiso sostenible de la empresa concesionaria Madeco. Preparamos los propágulos de la manera de que cuando los obtuvimos, los lavamos en un balde con agua, los restregamos, le quitamos la tierra que tenían encima, las hormigas, los colocamos en vasos de foam
y rellenamos esos vasos con material del área, con suelo fangoso, y fueron colocados de esa forma. Se establecieron 93 plántulas de mangle rojo y su sistema de hidratación fue por aspersión. Una vez que pasaron los 75 días, ya habíamos procesado las cañas de bambú. Las cañas de bambú tenían una longitud de aproximadamente 90 centímetros. Estas fueron procesadas por dentro para tener un cilindro hueco y así poder rellenarlos con el material fangoso del área. Ya cuando se prepararon los propágulos, después de los 75 días fueron colocados los bambú en el canal a una distancia aproximadamente de 30 centímetros. Fueron enterrados a una profundidad de 60 centímetros utilizando un martillo de goma, y ya al final se colocaba el propágulo como lo ven aquí. Se utilizaron 3 columnas de 31 propágulos cada una. La denominamos columna 1, columna 2, columna 3. Este es el aspecto que se veía del terreno cuando se terminó de hacer el tema de la siembra. La columna más hacia la izquierda era la columna 3, la del medio de la columna 2 y la columna 1 la que estaba más alejada. Al lado de la columna 1 instalamos o colocamos especies asociadas al manglar, como el icacu comestible y el moco de pavo, para complementar ese experimento, ya que teníamos la idea de que pudiera ayudar a florecer de manera más rápida el ecosistema. También se utilizaron estas hojas de campo para la captura de datos, donde se anotaba el día, la fecha, la hora, el número de columna, si era estación de lluvia o de sol, quién fue el colector y su estado, si había que anotar observaciones, cuánto había crecido y el número de propágulos. Con esto se tomaron, con esta información o con esta tabla que tenemos aquí, se tomaron aspectos como la tasa de supervivencia, desarrollo de hojas y crecimiento de los tallos. También se calculó su análisis de varianza, es un análisis de varianza tipo 1 o de diseño completamente aleatorio. Capítulo 3, resultados de discusión. El primer dato que obtuvimos de este experimento fue la tasa de supervivencia. Nos encontramos que en la columna 1 hubieron 26 supervivientes y hubieron 5 muertos o desaparecidos. En la columna 2 hubieron 28 sobrevivientes y 3 muertos o desaparecidos, igual valor en la columna 3. Durante el proyecto hubo un total de 82 supervivientes y muertes o desaparecidos fueron 11, para dar un porcentaje de supervivencia del 86.6%, superando nuestras expectativas de supervivencia del propágulo. Podemos decir con esto que la técnica fue eficiente. Cabe destacar que de estas 11 defunciones, 8 no encontramos los propágulos en el sitio, pero cerca de los propágulos, donde estaba el bambú, estaban huecos de cangrejo. Asumimos que fueron los cangrejos que se comieron los propágulos, se los llevaron. Tasa de crecimiento de tallo de la columna 1. El tamaño inicial del propágulo fue de 18.7 centímetros y creció 37.5 y tuvo un rendimiento de 3.13 centímetros por mes. Tasa de crecimiento de tallo columna 2. El tamaño inicial del propágulo fue de 19.9 centímetros, creció hasta 44 centímetros y tuvo un rendimiento mensual de 3.75. En la columna 3, el tamaño inicial del propágulo fue de 20.84, creció 42.7 centímetros y tuvo un rendimiento mensual de 3.56 centímetros. Viendo estos valores gráficamente ahora, podemos ver que la que mejor tuvo rendimiento fue la columna número 2, esta y la 3 también, porque estas zonas estaban mayormente anegadas al estar más cerca de los cuerpos de agua. La columna 1 sí tuvo dificultades para desarrollarse tanto tallo como hojas, asumimos porque no le llegaba la suficiente cantidad de agua, ¿no? A pesar de todo esto, a un nivel de 0.5
no hubo diferencia significativa entre los valores de alturas finales de cada columna, ya que nuestro valor después fue de 0.1935. Promedio de desarrollo de hojas. En la columna 1 tuvimos un promedio de 22.64, en la columna 2 24.77 y en la columna 3 24.70. Nuevamente la columna 2 y la columna 3 marcan un alto desarrollo, 2 puntos porcentuales por encima de la columna 1. Aquí sí hubo una diferencia significativa en el tiempo en que empezaron a desarrollarse las hojas, ya que la columna 2 y la columna 3 empezaron a mostrar mayor agresividad en el crecimiento durante los meses de octubre. La columna 1 empezó a desarrollarse de manera más rápida a partir del mes de noviembre. Vuelvo y les comento, para nosotros el factor que pudo haber provocado esto es la falta de agua en ese terreno, ya que nos dimos cuenta que cuando hicimos los canales, la columna 1 no quedaba totalmente anegada. Y como ya aquí había agua para los tiempos de octubre, y cuando entró noviembre, los primeros días de noviembre, fue que es donde entra con mayor fuerza la estación lluviosa, es donde empezamos a ver el crecimiento agresivo de las hojas. Factores que promovieron el crecimiento de las plántulas en la técnica aplicada. Los factores son hacer el tipo de mangle, el mangle rojo, el mangle como que dice machetero, él aguanta toda la inclemencia del tiempo y también posee los zancos, como le comenté. Aquí podemos ver una imagen donde está la zona de la columna 2 que está anegada, pero aquí pueden ver el bambú y ya cómo le han salido los zancos. Ya tenía aquí un grupo, ya tenía como 24 hojas aproximadamente esta planta. Entonces, el otro factor es el hidroperiodo. Aprovechamos las mareas, preparamos el canal para que le llegara agua a los propágulos. Y otro factor que notamos, que promovió, fue que este área está bajo rango de paisaje protegido, o sea, casi una perturbación humana. Y aparte, la estación de sol, ya que Farnsworth y Ellis dicen en su libro que los propágulos de mangle rojo, las hojas, actúan y crecen más rápido con presencia de luz solar. Así que toda la combinación de todos estos factores promovió que hubiera un alto desarrollo de los propágulos. Factores limitantes de la técnica aplicada. Todo no puede ser color de rosa. Nos encontramos también enredaderas y los huequitos que les comentaba de los cangrejos. Por lo menos aquí no se comió la planta, por aquí viene un hueco de cangrejo. Acá los juncales y la paja canalera que tienen el mismo accionar. A pesar de que los juncales son parte del ecosistema de manglar, si lo dejábamos corríamos el riesgo de que los propágulos se ahogaran y no pudieran crecer de manera favorable, y al igual que la paja canalera. Se hizo una limpieza focalizada por cada planta. Cada vez o cada mes que íbamos a tomar la lectura de crecimiento, se hacía una limpieza independiente por cada planta. Valoración económica equivalente por un servicio ambiental que nos proporcionaría nuestra parcela de estudio. Un manglar sano puede absorber o capturar 6.3 toneladas por cada 10.000 metros cuadrados, según Murray. Murray, en su artículo Green Painting for Carbon Blue, decía que un manglar es capaz de absorber esto. Entonces, trayendo esto a nuestro escenario, nuestra parcela de 400 metros cuadrados, que fue el tamaño total, nuestra parcela podía capturar 0.252 toneladas anuales, representando un valor económico de $3.218. Si tomamos en cuenta que en el protocolo de Kioto se instauró lo que era el mercado del carbono, que el precio oscilaba entre 2005 y 2007 a 12.77 por tonelada de carbono. Esto, pues nada, comparado a lo que nos puede ayudar los manglares. Esto es más o menos para calcular cómo sería o valorar en los servicios ambientales de un manglar. Nuestro manglar individualmente, cada propágulo
es capaz de capturar en estado adulto 0.0027 toneladas métricas de dióxido de carbono cuando llega a estado adulto. Capítulo 4, conclusión y recomendaciones. Para terminar, se obtuvo un 86.6% de supervivencia de los propágulos de mangle rojo, superando nuestras expectativas de supervivencia. Además, con cumplir con los objetivos propuestos. No se generó desechos sólidos considerables, ya que la técnica del bambú se utilizó con los mismos las cañas de bambú. Evitamos utilizar al máximo basura, bolsas y todo lo demás. Solamente los vasos de foam y los vasos de foam fueron controlados y fueron reciclados, ¿no? La técnica de bambú debe ser utilizada en zonas costeras donde no haya tanta energía de las mareas, porque estas pueden ser arrastradas con la fuerza. La columna 1 fue la zona donde hubo más defunciones, hubo 5. La columna 2 y 3 solamente hubieron 3. Como les comenté, esto se debió posiblemente a la presencia de crustáceos que se comieron, asumimos nosotros, los propágulos. Otro factor considerado fue la utilización de horas hombres, ya que se logró un bajo porcentaje de mortalidad, y esto está orientado a que se utilizaron 5 personas para realizar el mantenimiento de cada columna en la zona de estudio. El valor o impacto de horas hombres fue de $1.890, solamente la mano de obra, sin incluir materiales. El costo estimado de la reforestación fue de $5.890. En esto se incluye la mano de obra, se incluyen los materiales como las herramientas, dron, pico, pala de transporte y alimentación de las personas, ¿verdad? El costo monetario por metro cuadrado de la parcela fue de $14.72. ¿Cómo lo obtuvimos? Dividiendo el valor total del costo de la investigación por los 400 metros cuadrados del área de estudio. Recomendaciones. Una tarea de recuperación o reforestación beneficia a las comunidades costeras, ya que ellos pueden hacer esto de manera sostenible. Es decir, yo tengo un radio de ecosistema de manglar, yo tengo la capacidad de protegerlo, yo me beneficio de él, pero yo también tengo que cuidarlo para que sea sostenible. Y ahí, por ahí se debe empezar a concientizar a la comunidad cómo funcionan estos ecosistemas. También se debe concientizar o sensibilizar a la comunidad, ya que es imperativo detener la pérdida de cobertura de los mismos. El proceso pasa por la detección por las causas antropogénicas y ahí la acción para evitar que esto se siga dando. Recomendamos realizar estos proyectos e investigaciones porque había muchos lugares donde existían manglares y hoy en día no están, y es posible que podamos recuperar esos sistemas si se pone un poquito más de empeño y de voluntad, ¿no? Crear incentivos para la protección de estos ecosistemas y realizar filas y talleres donde los estudiantes puedan darle seguimiento al crecimiento de un propágulo de mangle. Y para culminar, quiero esbozar un pensamiento del activista francés Jean-Yves Cousteau. Las futuras generaciones no nos perdonarán por haber malgastado nuestra última oportunidad. Y nuestra última oportunidad es hoy. Muchas gracias.